hermanos. ¿Cuántos han creído al cantar esta canción que Dios tiene el poder? Amén. Él lo tiene aunque nosotros no lo creamos. El tema es que si nosotros lo creemos, ese poder se puede manifestar en favor de nuestras vidas. Amén. Conforme a nuestra fe será hecho, dice el Señor. Entonces agradecemos al Señor que hemos podido brindarle estos cánticos, estas expresiones de alabanza a su nombre, de reconocerlo, porque hermanos, nos reunimos, somos edificados, hay un sustento espiritual cuando la iglesia está reunida en su nombre, pero el centro es Él, amén, no somos nosotros, el centro es Él. Entonces, cuando cantamos, cuando adoramos, es justamente para enfocarnos en Él y desenchufarnos de lo cotidiano, las cosas tanto buenas como malas que nos pasan en la vida, que a veces nos distancia de un pensamiento en el Señor, porque de eso depende nuestra paz. Nos habló Dios el otro día: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No es religiosidad, no es fanatismo, es amar a alguien que nos ha amado tan fuertemente que envió y entregó lo más preciado, que es su Hijo Jesucristo. Amén. A Él vamos a honrarle en esta noche en obediencia para participar de la cena del Señor y agradecerle por lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. Amén. Agradecemos al Señor por todo esto y quiero, antes de ir a la palabra, agradecerle al Señor por el tiempo que tuvimos ayer, parte de los matrimonios de la iglesia, participando de este encuentro, este taller con los pastores Flores. En verdad nos alegra el poder ser ministrado y recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hace unos días viajé con el pastor Jorge a Villa Dolores y él me contaba que clínicamente él no podría hacer lo que hace. Lo miran, él tuvo una ACV, pero una ACV del que muy pocas personas se salvan, ¿sí? Es una ACV de muerte. Entonces no pueden entender cómo él sigue dando clases, sigue viajando y demás. Él me decía, yo como compañero de batalla, digamos, le decía: hay que cuidarse, ¿sí? Tenés que cuidarte. Y él me decía: sí, me cuido, pero esto me hace bien, salir, esta tarea de ir, de compartir, me hace bien. Bueno, sin embargo el cuerpo le pasa factura por ahí, ¿no? Pero oremos por su vida. En verdad ha sido una bendición poderle tener y compartir un tiempo tan grato y siempre seguir aprendiendo acerca de lo que Dios tiene para decirnos en el matrimonio. Amén. Uno puede tener libros, leer, tener muchos años, pero nunca va a terminar de aprender, porque la Biblia dice que es un misterio, ¿sí? ¿Te puede explicar el amor de Cristo por su iglesia? ¿Puede explicar el amor de Cristo por usted? Porque nosotros sabemos cuánto fallamos, cuánto nos equivocamos, cuánto erramos, y si fuéramos nosotros tal vez dejaríamos de amar a alguien que nos hiciera lo que nosotros hacemos, pero no se puede explicar el amor de Cristo. Tampoco se puede explicar el amor dentro del matrimonio. Hay principios bíblicos, y cuando uno ya cree que lo conoce todo del cónyuge, pasa una década y las cosas cambian, ¿sí? Si no es la década que le da este golpe, este viejazo, como se dice, por ahí le da uno, por ahí le da al otro,
Y hay que avanzar ahí. Todo lo que ya sabíamos, que creíamos que lo teníamos, ¿sí? No, pero si estamos bien, se cambia. Una cosa cuando no hay hijos, otra cosa cuando están los hijos, una cosa cuando están los hijos chicos, otra cosa cuando los hijos son adolescentes y otra cosa cuando los hijos se van. Entonces nunca uno termina de aprender. Y agradecemos a Dios porque siempre nos da enseñanza para crecer, para madurar y para que podamos tener matrimonio sólido que generen o como consecuencia tengamos familia sólida y como consecuencia una iglesia sólida. ¿Amén? Así que agradecido al Señor por esto. Y ahora le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 32 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Amén. Le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor, que tenemos en la familia de la fe, Señor. Una familia numerosa, una familia en la cual cada uno formamos una parte activa según el diseño que tú le has dado a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque la actividad de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos me edifica, me ayuda a crecer, Señor. Por eso, Señor, estamos aquí expectantes de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, sabiendo que la tarea que has comenzado todavía no ha terminado. Ninguno de los que estamos aquí hemos concluido el proceso, Señor, que tú iniciaste aquel día en el que nacimos de nuevo. Gracias, Señor, porque es lo que tú estás obrando en nuestros corazones. Y a pesar de nuestras durezas, de nuestras formas de desobedecerte, Señor, de diferentes maneras, tú sigues, Señor, dándonos la oportunidad de crecer, de madurar, de llevar adelante a cabo el propósito para nuestra vida, Señor, lo cual nos llenará de satisfacción. Lo hace con cada uno de nosotros, lo hace con los adultos, pero también con los jóvenes, a los cuales le aconseja: no te olvides
en los días de tu juventud, porque si te olvidas, los años que se vienen no van a ser buenos, no vas a tener contentamiento. Gracias, Señor, porque podemos aprovechar el tiempo, no hay limitantes, Señor, hay opresión, hay un montón de formas en las que el mundo, las tinieblas tratan de cautivarnos, tratan de desviarnos, Señor, pero gracias porque tú nos has hecho más que vencedores. Señor, te rogamos que tú estés obrando, que este día, Señor, también sea un día en el que a través de tu palabra, a través del obrar, Señor, tuyo en cada corazón, haya nuevo nacimiento donde no lo han habido, Señor. Los hijos son hijos cuando han nacido de nuevo en el Espíritu, dice, nos enseña tu palabra. No cuando solamente han venido a la iglesia. Señor, que pueda haber corazones que se arrepientan, que crean en tu obrar. Vamos a recordar la muerte de Cristo en la cruz, que sea un tiempo no solamente de evaluación personal, de reflexión, de pensar en tu obra, sino también un tiempo de nuevo nacimiento, Señor. Un tiempo de compromisos renovados delante tuyo, Señor. Háblanos, Señor, a través de esta tu palabra, y ruego, Señor, que guíe, Señor, cada pensamiento, cada palabra que de mis labios vaya a salir, para que sean, Señor, bajo la unción, la dirección, la instrucción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Jesús, hermanos, había terminado de compartir la cena de Pascua con los discípulos y les había dado instrucción para ya dejar de celebrar la Pascua como lo venían haciendo y empezar a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, porque al otro día Él iba a morir en la cruz, iba a permanecer 3 días en la tumba y luego iba a resucitar. Entonces, Él, cuando termina esto, dice uno de los evangelios que terminaron cantando un himno, porque así se terminaba la Pascua, y por lo general ese himno era el Salmo 118, que empieza y termina diciendo: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es probable, hermano, que con esa canción, veo que cuando uno por ahí la última canción que canta se le queda, o que escucha, se le queda en la memoria y la va repitiendo por ahí. A mí me pasa que hay veces que me despierto con una canción, hermano, a menos que escuche otra, estoy toda la mañana con esa canción. Tal vez Jesús se fue a Getsemaní como pensando en esto, ¿no? Que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Getsemaní, hermanos, era un jardín, un huerto que se encontraba al pie del Monte de los Olivos, donde dice uno de los evangelios que ahí solía ir Jesús, no era la primera vez que iba. Jesús conocía ese lugar, allí tenía intimidad con Dios en oración, clamaba a Él, había ido muchas veces a ese lugar, conocía los aromas, los ruidos, los árboles, sabía cuál era su lugar donde buscaba al Padre. Y entonces, hermanos, se encuentra después de un momento hermoso con los discípulos, en los cuales le dijo: ay, cuánto esperaba este momento, estar compartiendo la cena del Señor con ustedes. Dice los versículos que hemos leído, en el versículo 33, que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Otra traducción sería: comenzó a llenarse de horror y angustia. Y es extraño, hermano, porque Jesús estuvo en situaciones difíciles, lo quisieron apedrear, lo echaron de una ciudad, estuvo en la barca cuando le alcanzó una gran tempestad, estuvo frente a endemoniados, estuvo
frente a gente que quería encontrar alguna forma de juzgarlo o de señalarlo, y realmente nunca tuvo temor. Y ahora, después de un tiempo de intimidad con los discípulos, de pasarla bien, de compartir el Cordero de la Pascua, luego de enseñarles a celebrar la Santa Cena y cantar juntos, llega a ese lugar donde había ido tantas veces a orar al Señor, pero ahora empieza a sentir un horror, una angustia tan fuerte. ¿Se ha preguntado usted qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Se llevó a los tres que estuvieron con él en el monte denominado de la Transfiguración, donde él, su rostro lo vio como el rostro de un ángel. Pedro, Juan y Jacobo, los más cercanos, seguramente para que lo apoyaran en ese momento, y les dice a todos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, la angustia que él sentía, hermanos, podía llevar ese tipo de angustia. Los que estudian el cuerpo humano entienden que es una angustia que puede llevar a la muerte a una persona. O sea, él no estaba mintiendo, no estaba actuando ahí, no estaba haciéndose pobrecito, sino que estaba sintiendo esa gran angustia, ese gran dolor. Y él le pide a Dios, aparta de mí esta copa, ¿sí? ¿Y cuál es la copa? En el Antiguo Testamento hay muchas figuras. Una de ellas es la figura de la copa de ira de Dios. Esa era la copa de ira de Dios, que era derramada por causa del pecado del hombre, ¿sí? Porque el pecado, hermanos, que es ofender a Dios, desobedecer a Dios y demás, Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, le dijo, si ustedes obedecen van a morir. Quedaron vivos físicamente, pero murieron espiritualmente porque se desconectaron de Dios. Entonces es grave para Dios el pecado. Y en la cruz, hermanos, Jesús iba, a pesar de que él nunca había pecado, nunca había desobedecido, nunca había manchado su corazón, corrompido su corazón, aunque hubiera tenido un montón de oportunidades, nunca lo había hecho. Sin embargo, sobre él, hermanos, iba a ser cargado el pecado de cada uno de aquellos que una vez creerían en él. El pecado de usted y el mío. Y él, hermano, no es que estaba angustiado acá porque él conocía el plan de salvación del Padre. Sabía que él moriría, que tenía que morir en la cruz. Y a él, hermano, a Jesús no era que le asustaban los clavos, el látigo, estar colgado ahí, ser desnudado prácticamente, la burla y todo eso. El tema era, hermanos, que un ser santo como él de repente iba a sentir las consecuencias de lo que es el pecado. ¿Amén? Entonces, para que Dios pudiera manifestar su misericordia sobre aquellos que creerían en Cristo, tenía que, hermanos, no podía pasar de alto su justicia, porque si no, Dios no sería justo. Si alguien no hubiera pagado por el pecado, es como Dios es justo, pero perdona todo. No. Cristo tuvo que cargar con sus pecados, con mis pecados. Y si bien él repitió la oración 3 veces, Padre, que pase de mí esta copa, es como que le estaba diciendo, papá, ¿habrá otra alternativa? Si hubiera otra alternativa, Señor, pero no de no ir a la cruz, sino de no cargar, me estoy sintiendo mal, ya. Porque él sabía todo el plan, hermano. Una cosa es verlo a lo lejos y otra cosa es empezar a transitar, hermano, con esta sensación terrible del pecado. Entonces, por supuesto que esto lo escriben los evangelios, hermanos, San Mateo, San Marcos, Lucas, Juan,
pero no escucharon ellos. Esta es una revelación que trae el Espíritu Santo al corazón de ellos. Y los 4 evangelios escriben lo mismo, porque ellos se habían dormido. Así que era imprescindible, hermanos, que Jesús pasara por eso. No había. La respuesta del Padre fue no. Entendemos eso, ¿no? 3 veces Jesús le dijo: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Entonces, el proceso siguió adelante. No, el Padre no le dijo: bueno, hijo, está bien, vamos a buscar otra salida, porque no la había. Y cuando vamos a la Biblia, hermanos, otra cosa que nos impacta es que Dios mismo lo lleva a ese momento. Vamos a leer rápidamente Isaías 53:10. Una parte, ¿no es cierto?, de Isaías 53, 10, donde dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, los judíos, los religiosos, Judas, el traidor, todo funcionaron, pero el que lo llevó a ese lugar, hermano, es el mismo Dios. Isaías 53:6. La última parte, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vamos a 2 Corintios 5:21. Es muy importante este versículo, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, no es que Jesús pecó, ni tampoco que Dios lo hizo pecador. ¿Está bien? Cuando se ofrecían los sacrificios en Israel, se llevaba un cordero. Y ese cordero era quien cargaba, digamos, las consecuencias legales del pecado. No era que el corderito ese se transformaba en inmoral como el que había pecado. O sea que no era que el pecado del que lo llevaba se transfería al cordero. ¿Se entiende? Pues si no, no era perfecto. El corderito debía ser perfecto, sin ninguna, físicamente, sin ninguna anormalidad, ninguna enfermedad, ninguna machucón, nada. Tenía que ser perfecto. Bueno, Jesús, hermano, era perfecto. No había pecado en él. Por eso dice ahí: no conoció pecado, pero lo hizo pecado. No es que lo hizo pecador. No es que Dios transfirió los pecados de todos nosotros sobre él, sino que él nos sustituyó. Eso se llama sustitución. Ocupó nuestro lugar. Amén. Y así, hermanos, como él ocupó nuestro lugar y pagó las consecuencias legales de nuestro pecado, no es que se hizo pecador, se hizo pecado, ¿sí? Dice ahí: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la justicia de Cristo, la perfección, el hecho de que no hubiera jamás ofendido a Dios, esa justicia fue transferida a nosotros. Amén. Usted y yo, después que nacimos de nuevo, somos justificados por Cristo, no por nuestros méritos, ¿sí? Pero de la misma manera que los pecados no se transferían a Jesús, tampoco su carácter perfecto se transfiere a nosotros, sino que empieza un proceso ahí en el que tenemos que permitirle a Dios que nos vaya transformando para que nos parezcamos a Cristo. Amén. ¿Me debí entender en esto? Esa justicia no implica que ya está todo hecho en mi vida, que bueno, ya estoy justificado, ya... No. Ahí empieza un proceso que debemos permitir que Dios lo vaya completando,
Pues dice la palabra que el que pensó en la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que Cristo no venga por usted y por mí, vamos a seguir en ese proceso. Amén. Entonces Él nos sustituyó, ocupó nuestro lugar. La paga, la deuda, la ira que sobre nosotros debía caer, cayó sobre Él. Entonces cuando usted y yo creemos en Cristo, ya no vamos a pasar por esa ira. Y en lugar de eso, Dios nos hace justos por los méritos de Cristo, porque Él, por su justicia. Amén. Esto es tan extraordinario, ¿no? Porque si no, hermanos, al morir de aquí, si no creíamos en Cristo, al morir de aquí en la tierra y no haber nacido de nuevo, un día nos íbamos a tener que enfrentar frente al trono de Dios, donde íbamos a ser receptores de la ira de Dios, porque el pecado, hermanos, sigue teniendo una consecuencia legal, que solamente Cristo lo pudo quebrar en aquellos que creen en Él. Amén. Por eso la importancia, hermanos, de creer en Cristo, de nacer de nuevo y no solamente ir a una iglesia. Amén. Pues la religión no me salva, el que me justifica es Cristo. Cuando he creído en Él y se ha operado en mí el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, es probable, hermanos, que los discípulos nunca lo hubieran escuchado de esa manera. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, hay una palabra, no es muy sencillo traducirlo desde el griego, pero se usa la palabra ahí cuando dice entristecerse y angustiarse en gran manera. La palabra la usa Mateo, en Mateo 26:37, perilupos, ¿sí? Que es un estado encerrado de abatimiento para el cual no hay salida, una especie de prisión del alma. Es como estar rodeado, como que nuestro corazón está rodeado y no puede ingresar nada que le pueda, digamos, sacar de ese lugar de angustia y de dolor. Así se encontraba el Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 22, versículo 43, dice que Dios mandó un ángel para confortarlo, para fortalecerlo físicamente, hermano. En el alma siguió quebrado, pero fortalecerlo físicamente. Al final de Marcos 14 leímos: levántense, vamos, que ahí viene el que me entregue. Y a partir de ahí, hermano, Jesús no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, no se justificó, no se peleó con nadie, no lloró, no gritó. Seguramente gritó de dolor cuando le pegaban, hermano, porque no era que era un ser humano. Amén. Entonces no es que enmudeció en el sentido de no se justificó y no quiso, no se enojó con lo que lo hacían, pero usted y yo nos pinchamos con una alfiler y pegamos un grito, ¿sí? Lo más probable. Imagínense que lo golpeen con un flagellum, debe haber sido muy doloroso, y que le crucen la mano con un clavo debe haber sido muy doloroso. Pero él, hermanos, fue fortalecido por Dios a través de ese ángel, y a tal punto que Lucas, hermanos, que era médico, dice en el Evangelio, en el capítulo 22, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. En medicina, ahí dice, el hermano Ariel me puede confirmar, hematidrosis, ¿no? Se rompen los capilares, entonces, por la presión, por la intensidad del estrés, de la tristeza, de la angustia, entonces con el agua de la transpiración se mezcla con sangre y por eso sale de ese color. Es una cosa que se puede explicar médicamente. En Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso fue lo que le pasó. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? Recordamos esto porque tenemos que recordar
la muerte del Señor. Las buenas noticias. Primero, hermano, que Cristo vino a predicar el Evangelio. Más que predicar el Evangelio, alguien dijo, vino para que hubiera un Evangelio que predicar, porque antes no había las buenas nuevas. ¿Sí? Las buenas nuevas empezaron a partir de la obra que Él hizo en la cruz. Pero en un jardín, en un huerto, el hombre, por desobediente, trajo la mayor catástrofe sobre la humanidad. ¿Sí? La ruina a través del pecado. En un jardín, en el jardín del Edén. El segundo Adán, ¿por qué se llama el primer Adán y el segundo Adán? Porque los dos, hermanos, tanto Jesús vino, cuando tomó la naturaleza humana, lo hizo en santidad, sin la naturaleza caída, como Adán, que fue creado sin pecado. No es que Adán tenía pecado, él después decidió pecar, desobedecer. Los dos en las mismas condiciones. La diferencia es que el segundo Adán, Cristo, en un jardín también, pero en este caso el de Getsemaní, por obediencia trajo la salvación a la humanidad. Qué glorioso, ¿no? Él tomó la decisión de aceptar la voluntad del Padre, hermano. Así que, por amor a usted y por amor a mí, experimentó la más fuerte agonía que se puede experimentar. Y por amor a usted y por amor a mí, Jesús tomó la más dura decisión de cargar con los pecados suyos y con los míos. Hermanos, esto es para valorar. Amén. Esto es para tomarlo en serio, decir, esa es, hermano, la consecuencia del pecado. Porque en estos tiempos, hermano, el pecado se ha suavizado muchísimo. No pasa nada. Se desobedece a Dios. Estoy hablando dentro del ámbito cristiano. El que está afuera no ha nacido de nuevo, bueno, todavía está en su ignorancia. Pero se desobedece a Dios de una manera tan exagerada por ahí, que no se valora. Y no se alcanza a comprender lo que se tuvo que pagar para que usted y yo pudiéramos tener la posibilidad de tener vida, conexión con Dios, el Creador, una vez más. Amén. Que esa barrera que había interpuesto el pecado pudiera ser rota a través de la obra de Cristo, al creer que Él ocupó nuestro lugar. Amén. Entonces, hermanos, hay que valorar. Jesús nos hace recordar la muerte de Él. Haced esto todas las veces que lo hiciere, mi muerte anunciar, hasta que yo vuelva. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo significa que la paga del pecado es muerte. Amén. De hecho, nos vamos a morir físicamente, esa es la consecuencia, ¿sí? Nos morimos porque espiritualmente nos volvemos a conectar con Dios, tenemos vida eterna, pero nuestro cuerpo va a morir. Esa es la consecuencia. El pecado es destructivo, hace mal. Amén. Ya Dios nos habló algo el jueves. Ahora, esto es lo primero y lo que mayormente sabemos, ¿sí? Acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Él experimentó la más intensa agonía y tomó la decisión más fuerte por amor a nuestra vida y por obediencia al Padre, ¿no? Ahora, si usted busca en la concordancia de su Biblia o en un buscador de palabras en la Biblia, vieron que hay buscadores de palabras, usted pone Padre y le aparecen todos los versículos de la Biblia. Qué lindo hubiera sido para los que nos antecedieron que estudiaran eso. Antes había que ir una por una, viendo una concordancia, que era una cosa así de grande, ir leyendo uno por uno. Ahora uno lo tiene rápidamente. Usted pone Abba Padre y va a encontrar 3 versículos. ¿Sí? 3 versículos, sabiendo que los evangelios por ahí se pueden repetir, pero hay 3 ocasiones en las que se dice Abba Padre. Una es Jesús. Otra está
en Romanos 8:15 y otra está en Gálatas 4:6. Abba Padre. Una que habla de que somos hijos y podemos conducirnos ante Dios como hijos, no como esclavos. Y también que tenemos su espíritu, ¿no? Y por eso podemos clamar al Señor, Abba Padre. Hace un tiempo atrás hablamos que hay veces que se traduce eso como decir papito mío, sí, papito querido, pero no es así. Abba Padre es Padre, Padre, sí. Padre en arameo es Abba y Padre en griego era Pater, entonces es como poner dos veces Padre, ¿sí? Podría solamente haber dicho Pablo que podríamos clamar Padre, ¿sí? Porque somos hijos. ¿Por qué puso Abba Padre? ¿Sí? ¿Por qué habrá puesto dos veces Abba Padre? Yo creo, hermano, porque quiere llevarnos al relato de Getsemaní, que nos está enseñando a orar correctamente. Amén. Porque ¿de dónde saca la idea él? De lo que padeció Jesús. Usted y yo podemos clamar a nuestro Dios como hijos y lo podemos hacer de la misma manera que lo hizo Jesús. Pero por supuesto tenemos que aprender por lo menos dos enseñanzas importantes que nos dejó Jesús. Primero, hermano, Jesús clamó a Abba Padre en Getsemaní, reconociendo que su Padre era todopoderoso. ¿No dice en el versículo 36 de Marcos 14 que leímos? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. ¿Sí? ¿Usted se ha dirigido hacia Dios? Nada digo con la misma palabra, pero ¿por qué oramos? Porque sabemos que Dios tiene todo poder para orar. ¿Sí o no? Señor, yo sé que usted tiene poder para obrar en mi salud, en mi familia, en las finanzas, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo busco y después le pedimos, Señor, por favor, saname, o por favor, abrí una puerta de trabajo, ayúdame a solucionar este problema, ¿sí o no? Es una forma de orar y es correcto, pues el Señor lo hizo. Es decir, que Él nos enseña que el Hijo tiene libertad para expresar al Padre cómo se siente. Jesús no fue ahí tratando de minimizar o de esconder lo que estaba pasando. Toda una angustia tremenda, y se lo dijo, hermano, angustiando en su corazón. Primero reconoció que todas las cosas eran posibles para Él y que apartara de mí esa copa, que le expliqué hace rato que era la copa de ira, ¿sí? Cargar con la consecuencia legal del pecado. Pero lo segundo que aprendemos, hermanos, es que Jesús clamó a Abba Padre sometiendo su voluntad humildemente a la voluntad del Padre. Porque lo segundo que dice en ese versículo 36 es: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, podemos ir a Dios el Padre y pedir, clamar, rogar, ¿sí o no? Lo podemos hacer porque Cristo nos enseñó esto. Ahora, ¿no le ha pasado que por ahí puede decir, pero le pido a Dios que me libre de este sufrimiento, le pido a Dios, porque también dice la Biblia que todas las cosas me ayudan a bien, tal vez Dios esté tratando de hacer algo con esto, tal vez no sea correcto, pedirle al Señor que me sane, pedirle al Señor que obre un milagro en mi hogar, o que salve a algún amigo o algún familiar. Jesús, hermanos, nos enseña que sí se puede pedir eso. Él, el Hijo de Dios, le dijo: Señor, sabiendo cómo era el plan de salvación, sabiendo que tenía que ir a la cruz, le dijo: papá, si hubiera otra forma, te pido que no tenga que tomar esta copa, que no tenga que pasar este sufrimiento, no el de la cruz, sino el de cargar con los pecados, de sentirse
con la carga de las consecuencias del pecado. Entonces, hermanos, no está mal que usted y yo oremos al Señor y le digamos: Señor, saname, Señor, salva a mi papá, Señor, respondeme en esta necesidad. No está mal, pero siempre tiene que ir acompañado con la segunda parte. Pero Señor, si tu voluntad es que no sea así, que no me vas a sanar, que no vas a salvar a mi papá, que no vas a obrar ese milagro que necesito, Señor, me sujeto a tu voluntad y la acepto con todo mi corazón y sigo adelante en el plan que tú tienes para con mi vida. Amén. Esto es orar a Dios como oró su Hijo Jesucristo. Dios tiene poder, hermano, para cambiar, para transformar. De hecho, hermano, yo en lo personal he visto tantas veces la mano de Dios. Al orar por mi vida, al orar por mi esposa, al orar por alguien o interceder, lo he visto muchas veces, los sí de Dios. Pero también he recibido los no de Dios, como Jesús, 3 veces en unas horas. Sin embargo, Él con humildad dijo: Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esto lo debemos aprender, hermano, porque usted y yo vamos a tener Getsemaní en nuestras vidas. Amén. De todas maneras, el no de Dios a su Hijo Jesucristo significó, hermano, la más grande noticia para la humanidad. El antes y después para toda la humanidad. No el nacimiento, pues el calendario se divide en antes de Cristo y después de Cristo según la fecha de nacimiento aproximada. Pero yo creo que el antes de Cristo y el después de Cristo es después de la cruz y la resurrección. Amén. Entonces, hermanos, entender que hay cosas que Dios en su perfecta voluntad nos va a responder. Primero, hermanos, no somos Aladino ni Él no es nuestro genio, ¿no? Que vamos, Señor, te pido esto y ahí tú vas a aparecer y nos va a responder. No es así. Pero tampoco no somos esclavos, hermano, para no poder ir y decirle: Señor, estoy hecho pedazo, estoy mal, estoy quebrado, estoy quebrada, estoy adolorido por esta situación, por esta experiencia que me está tocando vivir, por esta enfermedad, por lo que sea. Puedo ir confiadamente, hermano, al trono de gracia y expresarle todo esto porque su Hijo Jesucristo nos dejó el ejemplo de Getsemaní. Amén. Pero también nos dejó el ejemplo de que debemos saber aceptar la voluntad de Dios. Hay ocasiones que con el paso del tiempo vamos a darnos cuenta el por qué Dios nos dijo que no. Pero hay otras ocasiones que solamente lo vamos a saber un día cuando estemos en su presencia, el por qué nos dijo que no. Y debemos tener la misma firmeza que tuvo el Señor Jesucristo, de levantarse y decirle: muchacho, porque hermano, Él no hubo nadie que le jugara las lágrimas, y fue un ángel a fortalecerlo físicamente, pero los amigos, los cercanos, los discípulos se quedaron dormidos. Él los despertó y dijo: vamos, ya viene el que me va a venir a buscar. Y firmemente, hermanos, afrontó todo lo que venía en obediencia, aceptando la voluntad del Padre. Y qué gran bendición trajo a la humanidad su acto de obediencia, su humildad en reconocer que Dios sabía más, que a pesar de que Dios podía revertir eso, que Dios el Padre podía cambiar esa situación, podía impedir que Jesús fuera a la cruz, no lo hizo porque era la única forma de salvarnos a usted y a mí. Amén. Eso es lo que vamos a recordar hoy. Pero Dios nos trae esta palabra para que podamos aprender a orar. Amén. Como Jesús oró. Nos acordamos siempre del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el modelo que Él dejó de oración a los discípulos cuando le preguntaron cómo debemos orar.
como ya se había hecho toda una rutina, una religiosidad en la forma de adoración, Jesús le entregó un modelo, no es para que oremos siempre lo mismo, un modelo, ¿sí? Reconocer que Dios es nuestro Padre, que está en el cielo, que está en autoridad, en control, que es santificado, que no es cualquier, no estamos pidiendo a una persona, es alguien apartado, alguien santo. Santificamos su nombre en obediencia, lo honramos, lo respetamos, lo honramos. Bueno, esa es la oración que siempre nos acordamos, pero pocas veces nos acordamos de la oración de Getsemaní. Porque el Padre nuestro deja abierta la respuesta de decir, el pan nuestro de cada día, dámonos hoy, Señor, así que dámenos hoy lo de todo el mes, Señor. Hoy es primero, Señor, dame el pan de la provisión de todo el mes, porque con la inflación esta no sé si llego, ¿no? Pero el Getsemaní habla de otra cosa, ¿sí? El Getsemaní habla, Señor, estoy en una situación de tanta angustia, de soledad, de enfermedad, de lo que fuera. Señor, necesito tu milagro. Sos todopoderoso, yo sé que vos lo podés hacer, pero me sujeto a tu voluntad y acepto. Si lo haces, gracias, Señor, te voy a honrar. Y si no lo haces, también te voy a honrar y te voy a seguir sirviendo hasta que vengas por mi vida. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor esta tarde? Bendito Señor, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor. A veces quisiéramos saltear el Getsemaní, Señor. El Getsemaní de nuestras vidas. Getsemaní es prensa de aceite. Era ese lugar donde seguramente había una prensa, donde se trataban con las aceitunas para obtener el aceite. Y hay ocasiones que, así como en tu Hijo Jesucristo, nosotros hay situaciones que nos aplastan, que nos duelen, que nos afligen, sin importar la edad, porque no es solamente un adulto que puede sentir esto, hay niños que sufren, hay adolescentes que sufren, hay jóvenes que sufren. Y quisiéramos no tener esos Getsemaní, pero tú nos enseñaste que vamos a tener aflicciones mientras estemos en el mundo. Ahora, gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, porque esa aflicción no la merecías sufrir, y porque la decisión que tomaste de obedecer al Padre lo hiciste por obediencia y por amor a nuestras vidas, sabiendo que era la única forma de que la humanidad podía revertir su situación de condenación. Gracias, Señor. Pero también nos enseñas cómo debemos orar como hijos. Nos enseñas que podemos ir al Padre y expresar todo nuestro dolor y expresarnos cómo nos sentimos, cómo están nuestros sentimientos, nuestras emociones, muchas veces quebradas por una enfermedad, por una pérdida, por una dificultad, por algo que nos ha sobrevenido de repente, por algo que nos ha golpeado, por una injusticia, por un momento de escasez, de falta de trabajo, lo que fuere. Señor, y nos enseñas que podemos ir al Padre y clamar y pedir, Señor, en tu autoridad, en tu poder, que todo está a tu alcance. Yo sé que tú puedes revertir esto, Señor. Por favor, sáname, por favor, abre una puerta, por favor, responde a mi clamor, por favor, salva a mi familiar, salva a mi amigo, salva que está hundido, Señor, en el pecado. Y muchas veces tú, Señor, de alguna manera respondes, pero también nos enseñas que
debemos aceptar la voluntad del Padre cuando la respuesta es no. Cuando la respuesta es, va a seguir esta situación y es probable que se empeore. Señor, no nos gusta, Señor, aceptar esto, pero vemos la humildad en tu corazón de decir, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Cuán grande dolor, cuán grande angustia, Señor, al ser hecho pecado, siendo que nunca se había hallado pecado en ti, Señor. Lo hiciste por amor a nuestras vidas, Señor. El dolor que tuviste que cargar no se puede comparar con ninguno de nuestros dolores, Señor, porque tú no lo merecías, no habías hecho nada para merecer lo que te ocurrió. Al contrario, tu vida había sido una vida ejemplar. Tenías tan solamente 33 años. ¿Quién quiere morir a esa edad? ¿Y quién quiere hacerlo por gente que no se lo merece? Pero ahí vemos, Señor, el corazón de humildad, este sentir que hubo en ti, que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 2, que se despojó a sí mismo, que se hizo hombre, que se hizo siervo y que llegó a la cruz en obediencia al plan del Padre. Gracias, Señor. Señor, reconocemos que en ocasiones hemos orado de esta misma manera, hemos expresado nuestro dolor, nuestra angustia, hemos esperado tu respuesta, y cuando no ha venido la respuesta, Señor, hemos dejado de buscarte, hemos dejado de servirte, hemos dado un paso atrás. Señor, nos arrepentimos de esa actitud, Señor, porque nos ha faltado humildad, la que hubo en tu Hijo Jesucristo, que pudo decir, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En esta tarde, bendito Dios, queremos decirte que sea como tú quieres, Señor, en nuestra vida, que sea como tú quieres, Señor. Sabemos que eres todopoderoso, que tú puedes obrar, y oramos, y enseguida vamos a orar por la enfermedad, por la escasez, por las dificultades, Señor. Vamos a hacerlo porque tú nos estás enseñando que lo hagamos, Señor, pero siempre con la humildad de esperar tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor, que al fin y al cabo va a ser algo bueno, aunque nos parezca que no, va a ser algo bueno, Señor, va a ser algo que finalmente será bueno para nuestra vida, porque si te amamos, todo nos ayuda bien, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego en esta hora que si alguno de tus hijos está transitando, está pasando por un Getsemaní, Señor, aprenda de ti, a no solamente clamar, a no solamente abrir su corazón, a no solamente derramarse delante de tu presencia, sino también aceptar tu voluntad, Señor, y continuar, no flaquear, no dejar, no volver atrás. Señor, gracias, Señor, porque hacer todo en tu voluntad es lo mejor, aunque parezca que no es lo mejor. Hacer lo que nosotros queremos sin esperar la dirección de tu voluntad, Señor, seguramente, aunque parezca bueno, nos va a traer un sinsabor a futuro. Por eso, Señor, queremos aprender de la actitud de tu Hijo, a clamar, a buscarte, Señor, sabiendo que tú puedes obrar, que tú puedes resolver, que tú puedes traer paz, que tú puedes llevarte toda angustia, que tú puedes llevarte todo dolor, que tú puedes cambiar toda situación adversa, pero, Señor, hacerlo en tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que cada uno de tus hijos, que cada uno de nosotros en esta hora podamos valorar lo que costó, Señor, que tú entregaras en tu vida y que ocuparas nuestro lugar, pero también aprender a orar de la manera que tú oraste al Padre, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Gracias, Señor. Tu voluntad es perfecta, es agradable, es buena, Señor.
Y aunque no nos cueste entenderla, Señor, queremos, Señor, aceptarla en nuestro corazón. Si hay alguien que está enojado o enojada con Dios porque no le ha respondido, alégrese. No es que no le haya escuchado, su voluntad ha pasado por otra dirección. Se va a manifestar de otra forma, pero Él le ha escuchado, le ha oído. Aprecie la obra que Jesucristo hizo en la cruz por amor a su vida. Señor, aquí estamos, Señor, reconociendo la condición de nuestro corazón y necesitando de ti, y nos has enseñado que podemos ir y abrir nuestra vida delante de ti sin ningún tipo de temor, como hijo, no como un esclavo ante un amo, sino como un hijo ante un padre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas y nos escucharás. Gracias, Señor.